Pues bien, llegamos al momento claves en el análisis de datos. Esta es la sección que desarrollaremos realmente a lo largo de este curso, utilizando para ello como herramienta de soporte el programa estadístico EpiInfo para el análisis de información epidemiológica o bioclínica. Pues bien, Rodman nos propone que hay tres procedimientos claves en el análisis de datos eh, que podemos implementar una vez recolectados los mismos y que nuevamente, igual que en las otras presentaciones, pues debemos de tener claridad de que el buen desarrollo de los mismos pues también tendrá un impacto en la medición desarrollada y en la calidad de la medición a interpretar. El primer momento clave es la edición de los datos. En este momento lo que hacemos es un análisis descriptivo una a una de cada una de las variables incluidas en el instrumento de medición, y esta revisión detallada de cada una de las variables nos permitirá eh, analizar la calidad de la captura. En este sentido, identificar potenciales errores de transcripción, valores no, que no correspondan a las escalas de medición autorizadas o propuestas por el investigador, valores atípicos que debemos de revisar a ver si realmente se corresponden al valor real presentado en el sujeto de medición o si son errores de la captura. Identificar información faltante, verificar datos extremos o anómalos y a partir de eso pues tomar decisiones como pueden ser, por ejemplo, en caso de información faltante, si tenemos aún acceso a las fuentes de información, pues acudir a las mismas y rescatar esta información. En caso de datos anómalos o extremos, pues nuevamente acudir a las fuentes de información primarias o secundarias, depende de qué es lo que estemos utilizando o de dónde recolectemos información, y verificar si realmente esa medición realizada corresponde a lo que realmente se presenta eh, en las unidades muestrales, en las unidades de análisis. Entonces, es un proceso que es de revisión exhaustiva de cada una de las variables dentro de la base de datos que hemos configurado a partir, digamos, de la captura de la información. Ve entonces aquí lo importante es ante la detección de problemas en la calidad de captura, pues buscar las estrategias necesarias para corregirlo. En el caso de que no podamos acudir a las fuentes primarias de recolección de información o a las fuentes que hemos estado utilizando para asegurarnos los datos, pues tomar la decisión si los datos realmente no son o si la información de cada uno de los registros o cada una de las personas incluidas dentro de la base de datos, si realmente nos va a ser de utilidad o si vamos a eliminar aquellos que tengan información faltante. Pero vean, una u otra decisión también va a tener un impacto en la generación de resultados de efectos estimados. Imagínense que estamos analizando estados nutricionales y tenemos una serie de individuos, adolescentes por ejemplo, en los cuales no hemos capturado la variable edad. Esto automáticamente impedirá hacer cualquier tipo de estimación sobre el estado nutricional de estos adolescentes. Imagínense el efecto que tendría si además nos damos cuenta de que muchos de estos adolescentes para los cuales eh, carecen de la variable edad registrada, además son los que presentan mayores índices de masa corporal. Entonces, eso significará que el valor real de obesidad o sobrepeso que tengamos al final con los datos que sí poseen la variable edad, pues realmente subestimarán el valor real del problema en el ambiente en el cual estuviéramos haciendo esta medición. Entonces, hay que ser muy crítico de cuál es el efecto potencial que tiene la pérdida de registros previos antes de comenzar un proceso de análisis de información. Por tanto, la importancia que tiene
hacer un buen proceso de recolección de información y de verificación de la calidad de captura de datos antes de comenzar con el análisis propiamente dicho. Si esos filtros los hemos hecho bien, pues la edición de datos realmente será pues algo relativamente muy sencillo y poco complicado. Y solamente será un control adicional para verificar realmente si los datos están adecuadamente capturados. El segundo momento es la reducción de los datos. Bueno, una vez que hemos definido qué registros sí irán al proceso de análisis, bueno, comenzamos el proceso de reducción, es decir, transformar las variables que habitualmente tenemos y que hemos medido con las escalas más precisas posibles a una poca cantidad de categorías que faciliten el análisis en relación al efecto deseado. Por ejemplo, pónganse a pensar, tenemos la edad en años y meses por parte de los adolescentes para los cuales estamos analizando estado nutricional. Luego queremos analizar la distribución, por ejemplo, de índice de masa corporal en función de los rangos etarios. Pues una primera labor sería reducir la variable edad a una poca cantidad de categorías que nos permitan hacer un análisis adecuado, digamos, de los datos. En este caso, pues agrupar rangos etarios en categorías. Por ejemplo, los típicos utilizados, categorías de análisis utilizadas para las variables de edad en el ambiente social sanitario serían, por ejemplo, en adolescentes de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19. ¿No? Pero bueno, eso en dependencia, digamos, de la utilidad que le dará el investigador a estos datos posteriormente. La medición del efecto propiamente dicha. Bueno, una vez que ya hemos reducido los datos, las variables, a una serie de categorías manejables, pues continuar y hacer los cruces de variables o los análisis de variables que permitirán dar respuestas a las preguntas de investigación y o contrastar las hipótesis de investigación propuestas en el trabajo. Para ello, para el contraste de hipótesis, pues también en esta etapa tendríamos que identificar cuáles serían los test de análisis, ya sea univariado, bivariado o multivariado, que serán más adecuados de utilizar. Veamos cómo aplicamos todos estos elementos en un caso de desarrollo de una pregunta de investigación hasta el plan de análisis. Pues vean, no hemos recogido ni un solo dato y lo que estamos proponiendo, digamos, es que el proceso de planificación debe de permitir desarrollar un proceso de construcción imaginario o ideal de medición del problema. Entonces, la construcción, en este caso, de un protocolo de investigación como instrumento de planificación de una investigación, nos deberá permitir conducir al lector desde la delimitación del problema y pregunta de investigación al planteamiento de hipótesis que vamos a contrastar, a la clarificación del marco teórico que utilizaremos en la investigación, es decir, que nos permite definir las variables clave y las estrategias a utilizar para medirlas. Debemos clarificar además el diseño a utilizar en la investigación y las unidades muestrales o grupos de comparación a utilizar, así como evidenciar dos instrumentos o desarrollar dos instrumentos que serán vitales para el análisis de información, como son la matriz de codificación de datos y el plan de análisis. Todos estos elementos tenemos que tenerlos claros incluso antes de iniciar el proceso de recolección de datos, incluyendo el plan de análisis. No es posterior a la recolección, tiene que ser desarrollado antes de la recolección de datos. Pues bien, veamos, imaginen que nos solicitan
en una jurisdicción sanitaria, como equipo de egresados de maestría que somos, pues analizar el problema de obesidad y sobrepeso en adolescentes en una localidad determinada. Después de negociaciones con las autoridades, logramos definir que la pregunta que realmente interesa contestar en esta investigación es la de definir la frecuencia y distribución de obesidad y sobrepeso en la población de adolescentes del Estado y identificar factores de riesgo que determinan esta distribución. Se plantea como objetivo general describir la frecuencia y distribución de obesidad y sobrepeso y sus principales factores de riesgo en la población de adolescentes. Ahora, vean ustedes, distribución y frecuencia hay que definir en qué dimensiones interesa describir la distribución y frecuencia e igual delimitar también qué factores de riesgo son los que interesan, porque factores de riesgo de obesidad y sobrepeso hay una gran cantidad. Entonces, lo primero es que hay que delimitar eso. De todos esos elementos, de todos los factores de riesgo, realmente cuáles son para esta investigación y para esta población que requiere de los datos, o sea, cuáles son los necesarios, imprescindibles de analizar. Pues bien, eso es lo que se enmarca en los objetivos específicos. Los objetivos específicos nos permiten delimitar aún más del problema de investigación qué aspectos sí o sí son los que vamos a medir. En este caso, en una investigación científica y que haga uso tanto del método epidemiológico como el bioestadístico, recuerden que la contrastación de hipótesis, así como medición, se hace a través del método numérico. Por tanto, los objetivos específicos planteables tienen que ser cuantificables. Entonces, los objetivos específicos, veamos, del problema objetivo general, especificamos que lo que nos interesa es, en cuanto al análisis de distribución y frecuencia, 1, identificar la proporción de adolescentes con sobrepeso y obesidad a partir de una muestra de escuela secundaria. Bueno, distribución y frecuencia de sobrepeso y obesidad, en primer lugar. ¿Qué porcentaje de adolescentes tienen sobrepeso y obesidad? Luego, comparar la distribución de casos de obesidad y sobrepeso entre hombres y mujeres adolescentes. Por tanto, la segunda dimensión de frecuencia y distribución a analizar será la de sexo. Y por último, analizar la relación existente entre el problema de obesidad y sobrepeso con el sedentarismo y la mala alimentación en la comunidad. ¿Lo ven? De todos los factores de riesgo potencialmente asociados al problema de obesidad, hemos delimitado que la investigación se centrará únicamente en sedentarismo y mala alimentación. Entonces, este es el proceso ideal que se debe seguir en la delimitación de un problema de investigación y de las preguntas de investigación. No podemos analizar todo el fenómeno en su conjunto, entonces hay que definir a qué atributos vamos a analizar en nuestras investigaciones y referirlos en términos susceptibles de cuantificar a la hora de desarrollar los objetivos específicos. Ahora, veamos que los objetivos específicos pueden o no pueden requerir del planteamiento de hipótesis de investigación. Si el objetivo específico o el objetivo de la investigación es descriptivo, netamente descriptivo, pues bueno, puede ser necesario o no, queda a criterio del investigador proponer hipótesis a contrastar o no. Ahora, si el estudio de investigación es de tipo analítico, es decir, analiza las relaciones causa-efecto entre factores de riesgo, digamos, y efecto entre grupos poblacionales comparables, es necesario, imprescindible, formular hipótesis de investigación. Entonces, para preguntas de tipo causa-efecto, como por ejemplo analizar relación existente entre problemas de sobrepeso y obesidad con el sedentarismo y mala alimentación en la comunidad, para este tipo de objetivo específico o de pregunta de investigación es imprescindible desarrollar
planteamientos de hipótesis. ¿Y cómo? Pues a través de estrategias. Lo recomendable es a través de una estrategia eh, cuantitativamente que sea contrastable a través del método cuantitativo. La hipótesis de investigación la estaremos analizando como estrategia, profundizaremos sobre estos elementos en la tercera semana de trabajo. Avanzaremos aquí normalmente que el contraste siempre se hace en relación a la hipótesis nula, la cual plantea, digamos, siempre la nulidad del efecto, que no existe efecto o que existe igualdad de efecto entre los grupos comparables. ¿Ven? Nuevamente, entonces, preguntas de tipo analítica no se responden necesariamente con muestras representativas, sino con grupos comparables. Y eso, digamos, es necesario para la formulación de las hipótesis o los contrastes de hipótesis. Por ejemplo, tipos de hipótesis nulas, ¿no? Si queremos comparar la probabilidad de sobrepeso y obesidad entre hombres y mujeres, la hipótesis nula propondría que la probabilidad o proporción de obesidad y sobrepeso en mujeres es igual a la probabilidad de sobrepeso en hombres. Mientras que la alternativa marcaría exactamente lo contrario. Si la nula marca igualdad, la alternativa marcaría de que existen diferencias entre la probabilidad de tener sobrepeso y obesidad en hombres y la probabilidad de sobrepeso y obesidad en mujeres. Pues bien, para la pregunta de investigación analítica, en este caso la relación entre obesidad y sedentarismo, vean que lo que estamos analizando aquí es riesgo. Riesgo de obesidad y sobrepeso en sedentarios, por tanto, es igual al riesgo de obesidad y sobrepeso en los no sedentarios. Eso es lo que marcaríamos en la hipótesis nula. Mientras que en la hipótesis alternativa marcaríamos que el riesgo de obesidad y sobrepeso en los sedentarios, es decir, en los que presentan el factor de riesgo analizado, es diferente a los que no presentan ese factor de riesgo. Bueno, esa es la forma de desarrollar las hipótesis nulas alternativas en términos numéricos, contrastables estadísticamente. Como digo, seguiremos practicando en el desarrollo de esto. Y tener en cuenta, bueno, a partir de lo que ustedes ya han analizado y visualizado en epidemiología, en las clases de epidemiología, pues que riesgos en investigación, pues dependiendo del diseño, lo podemos medir ya sea a través de riesgo relativo, si los estudios son de seguimientos, o ensayos clínicos, o de tipo cohorte, o a través de razón de momios, si los estudios son, por ejemplo, de tipo casos y controles. Otro aspecto importante a desarrollar es el marco teórico. El marco teórico se tiene que explicitar, ya habíamos dicho, el marco teórico lo que nos debe permitir desarrollar es, para los elementos, las variables o las dimensiones que hemos propuesto analizar en los objetivos de investigación, pues identificar, digamos, las variables y criterios indispensables de medición y ver desde diferentes perspectivas teóricas cómo se definen, por ejemplo en este caso obesidad y sobrepeso en adolescentes, cómo se mide y cómo se agrupa la información para definir, digamos, que este es obeso y aquel tiene obesidad o tiene sobrepeso. Tengan en cuenta ustedes que hay muchas agencias que han propuesto sus propias tablas para análisis de el estado nutricional en adolescentes. OPS, OMS tiene las suyas, que es la que utilizamos en este curso, pero CDC tiene las propias, la Comunidad Europea está utilizando otras ad hoc para países europeos, y bueno, diferentes áreas del planeta y diferentes países están proponiendo diferentes estrategias para analizar el índice de masa corporal en este grupo poblacional. ¿Lo ven?
muchas formas de hacerlo. ¿Ok? ¿Cuál es la que utilizaremos para esta investigación? Eso es lo que tiene que quedar claro en el marco teórico. Por tanto, si esa es la que vamos a adoptar, ¿cómo lo mide esta estrategia, este enfoque teórico? ¿Cómo se interpretan los datos? ¿Y qué estrategia e instrumentos de medición se propone desde esta aproximación teórica para realizar esta medición y por tanto desarrollar la investigación? Entonces, estos son aspectos que tienen que estar claros en el desarrollo del marco teórico. O sea, de todo lo que existe como aproximaciones al fenómeno, cuál es la que voy a utilizar y por tanto cómo voy a medir y con qué instrumento. Todo eso se propone desde cada enfoque teórico. Entonces hay que explicitar cuál es el que vamos a utilizar y por tanto las herramientas que se proponen. Para objetivos, para los, igualmente nos permite el marco teórico definir cómo vamos a entender las relaciones de causalidad o los aspectos relacionados a la comparación de atributos para las variables de interés y que se propongan en los objetivos específicos. Es decir, por ejemplo, si nos interesa comparar la distribución de casos de obesidad y sobrepeso entre hombres y mujeres, bueno, ¿cómo se ha comparado el problema entre los sexos en otras investigaciones? Por ejemplo, yo quiero que mis estudios permitan compararme con otros estados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo han hecho en otros estados? Eh, ¿Cómo, eh, cómo han publicado ellos esa información de tal manera que yo pueda adoptar más o menos la misma estrategia o la misma estrategia de ser posible, de tal manera que mis resultados y los suyos sean comparables. La comparabilidad solamente es posible si utilizamos las mismas estrategias de medición, los mismos diseños, los mismos tipos de mediciones, los mismos tipos de instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean todas la cantidad de cosas que hay que tener claras, incluso antes de haber iniciado el proceso de recolección de datos. Para las variables de factores de riesgo, igualmente desde el marco teórico, cómo se define sedentarismo, por ejemplo, o muy mala alimentación, cuánta exposición es necesaria para desarrollar el problema, es decir, bueno, yo tuve un día sedentario, ¿eso es suficiente para decir que tengo un factor de riesgo? ¿A partir de qué momento o a partir de qué intensidad y frecuencia de poca actividad física puedo definir yo que una persona realmente tiene hábitos sedentarios? Porque yo haya pasado un día sin hacer nada y tirado en la cama, tal vez por un resfriado, entonces ya se me puede catalogar como sedentario. Entonces, ¿a partir de qué momento se puede clasificar una persona como sedentaria o no sedentaria? Eso sería imprescindible tenerlo claro, ¿no? Entonces vean que para exposición o para factores de riesgo, para hacer una adecuada clasificación de riesgo es necesario identificar la intensidad y frecuencia de exposición al riesgo, que es a partir de la cual yo puedo clasificar a las personas como expuestos y si no logra ese mínimo debería de clasificarse como no expuestos o sedentarios, no sedentarios. Ahora, ¿cómo voy a medir sedentarismo? ¿No? Para, en atención, digamos, a estos elementos, ¿no? De cuál es el umbral, entonces, ¿cómo voy a medir ese umbral? Si la persona está por allá, por encima de este umbral mínimo que debo de medir, pues los clasificaré de una manera y si está por debajo, pues los clasificaré de otra. Entonces, para poder hacer esta clasificación necesito primero eh, tener los instrumentos necesarios eh, para medir los atributos que la teoría define como imprescindibles de medir para realizar esta clasificación. Es decir, tenemos que ver cómo lo han hecho otros investigadores y adoptar la estrategia de medición que sea más práctica
y factible de utilizar en nuestro entorno, que nos permita hacer la medición con gran nivel de precisión en función, digamos, a los recursos económicos, financieros, tecnológicos, humanos, dispuestos en nuestro medio para realizar la investigación. Ahora, algo muy interesante. Las preguntas de investigación, ya sean si son descriptivas o son de tipo analítica, nos proponen por sí mismas las mejores estrategias necesarias a utilizar como diseños de investigación. Es decir, es muy probable que si tenemos como preguntas de investigación o objetivos específicos, eh, como, si planteamos como objetivo específico o preguntas de investigación, describir atributos o parámetros poblacionales, hacer estimaciones sobre parámetros poblacionales, como por ejemplo identificar la proporción de adolescentes con sobrepeso y obesidad, o comparar la distribución de casos de obesidad y sobrepeso entre hombres y mujeres, esto es totalmente descriptivo. Entonces, que para contestar estas preguntas descriptivas necesitemos utilizar este modelo de diseño. Muestras representativas que nos permitan hacer inferencias del valor de los parámetros poblacionales. Es decir, si mi muestra realmente es representativa, es decir, tiene las mismas distribución de atributos de variables potencialmente confusoras que lo hacen similar a la población general, entonces yo puedo con gran nivel de certeza decir que mis estimaciones realizadas en la muestra serán muy parecidas al valor de esa estimación que se presenta de forma real en la población general y a lo cual llamaremos parámetro. Entonces, entre más parecida es esta muestra a esos atributos relacionados al efecto distribuidos en la población general, yo podré decir que mi muestra es más o menos representativa y por tanto los cálculos realizados en relación al efecto pues serán más o menos parecidos a los que realmente se presentan en población general. Ahora, si la pregunta de investigación es de tipo analítica, como por ejemplo analizar la fuerza de asociación o la relación existente entre obesidad y sobrepeso con sedentarismo y mala alimentación, los mejores diseños disponibles para contestar este tipo de preguntas, que es de tipo causa-efecto, es a través de comparación entre grupos comparables. Comparación de la relación causa-efecto entre grupos comparables. La diferencia es que uno de los grupos, si vamos a hacer el estudio de seguimiento, un grupo tiene que estar expuesto y otro no expuesto al factor de riesgo, y el seguimiento en el tiempo nos permitirá demostrar si realmente la exposición se asocia a una mayor ocurrencia de daño que la no exposición. Si es así, estaremos ante un factor de riesgo. En el caso de estudios retrospectivos, el diseño comienza con la selección de personas que presentan el efecto y otras que no presentan el efecto y comenzamos a explorar hacia atrás sobre los antecedentes de exposición. Nuevamente, al final, si encontramos que los que presentan el antecedente de exposición presentan a su vez mayor cantidad de daño que los que no presentaron antecedentes de exposición, estaremos asumiendo que la exposición está asociada a una mayor cantidad de daño. Pero bueno, estos elementos, la práctica de interpretar y desarrollar este tipo de diseños y las mediciones, pues serán, digamos, motivos de trabajo a partir de la segunda semana. Una vez tenido claro el diseño que voy a utilizar, cómo voy a medir las variables, cómo se definen, cómo se miden y a través de qué instrumentos,
Pues es necesario generar la matriz de codificación y el plan de análisis. La matriz de codificación no es nada más ni nada menos que un mapa de navegación a través de las variables. O sea, presento la definición de las variables, o sea, cada variable, el nombre, la dimensión, que es los atributos, las características que voy a medir, cómo las voy a medir. Por ejemplo, edad puedo medirla en años cumplidos, puedo solicitarle edad como fecha de nacimiento. A eso me refiero con dimensiones. ¿Qué atributos o cómo voy a medir la variable? La etiqueta, normalmente un nombre corto, que me sirve para generar el encabezado en la base de datos. Codificación, que es cómo voy a interpretar los valores numéricos dispuestos en esa base de datos, y en función de esto pues clasifico las variables como nominales, ordinales, continuas, discretas, etc. Pues bien, esto es una matriz de codificación. Desarrollaremos los aspectos relacionados a la matriz de codificación y el plan de análisis en la siguiente presentación de esta primera semana de trabajo.